por la solidaridad con el gobierno del pueblo de Nepal por el terremoto del 25 de abril del 2015, considerando que el pasado 25 de abril del 2015 el pueblo de Nepal fue víctima de un sismo de magnitud de 7.81 en la escala de Richter, que se registró a las 11:57 de la hora local. Tuvo un hipocentro a una profundidad de 15 kilómetros y su epicentro se localizó a 81 kilómetros al noreste de Katmandú, concretamente en el distrito de Lajún, considerando que ha sido el terremoto más grave que ha sufrido el pueblo de Nepal desde el acontecimiento de 1934. Hasta el momento, el número de víctimas fallecidas supera las 4.400 personas, con más de 7.500 heridos, y los daños materiales son cuantiosos. Entre ellos se incluye la plaza de Basantapur, Durbar de Katmandú y otros edificios emblemáticos como la torre de Dharahara y el templo de Manakamana, considerando que esta Asamblea Nacional apoya y acompaña a nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien en nombre del gobierno y del pueblo venezolano manifestó su profundo pesar ante la tragedia que vive ese hermano pueblo de Nepal y traslada su solidaridad a los familiares de las miles de víctimas causadas por el terremoto acontecido este sábado en ese país. Considerando que el gobierno bolivariano de Venezuela puso a la orden del gobierno de Nepal nuestros equipos de protección civil para prestar toda la cooperación que estas situaciones requieren. Acuerda, primero, apoyar al gobierno bolivariano de Venezuela en la logística humanitaria que será enviada a nuestro hermano pueblo de Nepal. Segundo, ofrecer nuestras más sentidas condolencias al pueblo y al gobierno nepalí. Tercero, reiterar nuestra solidaridad en esta hora de dolor. Cuarto, hacer entrega del presente acuerdo al pueblo de Nepal y al presidente Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Constitucional de Venezuela, a la ciudadana Delcy Rodríguez, ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Y quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, sellado, firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 28 días del mes de abril del 2015, año 205 de la Independencia, 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional; Elvis Amoroso, primer vicepresidente; Tania Díaz, segunda vicepresidente; Fidel Ernesto Vázquez, secretario; Elvis Junior Hidrobo, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Liz María Márquez. Muchas gracias, señor presidente. Pueblo de Venezuela, buenas tardes, colegas parlamentarios. Desde la Alternativa Democrática, sin mezquindades, muy por el contrario, con muchísima amplitud y con sentido humanitario, apoyamos este acuerdo en favor del pueblo de Nepal. Un pueblo que está entre dos gigantes, que son China e India. Una población que asciende a la cantidad de alrededor 28 millones de habitantes y que sufre la tragedia de un terremoto de 7 grados en la escala de Richter. No podemos menos nosotros desde aquí, sino apoyarnos y solidarizarnos con un pueblo que apenas va a reconstruirse, donde sufren y padecen por la pérdida familiar y por la pérdida de sus bienes, de sus casas, donde inclusive hoy están durmiendo en toldos a la intemperie, muchos de ellos, dada la gran población que tiene este territorio, que además dependen grandemente de China y de India para poder importar y exportar lo que ellos producen. ¿Qué podemos hacer desde este Parlamento y qué podemos hacer desde Venezuela, además de solidarizarnos con el pueblo nepalí, con esta gente que sufre y padece las tragedias de la naturaleza? Tragedias que inclusive podrían solidarizarnos aún más cuando Venezuela las ha padecido, sobre todo en los años, y podemos destacar los terremotos de 1812 y el de 1967,
En el de 1812 Venezuela tuvo una pérdida de entre 15 y 20.000 venezolanos, muchos menos, por supuesto, en el de 1967, ambos en la capital de la República de Venezuela. Ese sentido y esa solidaridad la tenemos desarrolladas como venezolanos porque hemos sufrido las tragedias de la naturaleza, uno de ellos el deslave de Vargas. Pero ¿cómo podemos hacer para que este gesto de solidaridad no quede solo en palabras? ¿Qué proponemos desde la Alternativa Democrática? Que se deduzca, señor presidente, un día de salario de la nómina de los parlamentarios para que les sea entregado al presidente de la República un sobre con un cheque desde este Parlamento Nacional para que le sea entregado al gobierno de Nepal para la ayuda y reconstrucción de ese pueblo. La solidaridad hecha digamos, no palabras, sino hechos concretos. Esa es la propuesta que nosotros tenemos y por supuesto que apoyamos el acuerdo en solidaridad del pueblo nepalí. Eso es todo, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Linda Amaro. Muy buenas tardes, colegas parlamentarios. Creo que el acuerdo que hoy nos invita a unirnos a la trágica situación que vive por la situación de desastre natural ocurrida en Nepal, no creo que vaya con un día de salario. Creo que para eso nosotros en nuestro país tenemos partidas y los mecanismos suficientes y necesarios para llegar a estos acuerdos que no van en un día de salario de nosotros. Creo que va más allá. Creo que nosotros tenemos que partir por esa montaña de escombros y de cadáveres que hoy están dejando más de 10.000 heridos en Nepal tras el terremoto de 7.8 de intensidad sísmica, que para este momento supera los 5.057 muertos, con 8 millones de afectados en 39 distritos, 2 millones de estas personas nepalenses viven precisamente en 11 de las parroquias o municipios más perjudicados por el desastre. Kamandú, que es la capital, lleva a este momento 913 fallecidos. Ya la ONU puso en marcha su programa mundial de alimentos para enviar en los próximos 3 meses y garantizarles a esta población afectada por parte de la ONU pues la alimentación. Pero también es importante que recordemos que de estos 30 millones de habitantes, 1.3 millones de ellos son niños y que requieren asistencia urgente en las poblaciones rurales, que son las más afectadas. De estos 30 millones de nepalenses, 12 millones tienen menos de 18 años. Y que a la fecha, Nepal se venía desarrollando y vivía, era del turismo y un poco de la agricultura. Por esa razón, yo creo que más que unirnos al acuerdo, elevemos también nuestra disposición al presidente Maduro de que hay un equipo de combatientes y de camaradas que estamos dispuestos, si es posible, a irnos allí a luchar. Nos ofrecemos con las experticias y las experiencias que hemos podido tener, todo un grupo de venezolanos y venezolanas que nos formamos cuando el deslave de Vargas y que a la par también estamos dispuestos a ir a apoyar a cualquier nación que así lo requiera. Como médico, pediatra, epidemiólogo y especialista en este país, pongo en mi conocimiento a la orden de lo que sea necesario. Por supuesto que Nepal en este momento tiene riesgos elevados de propagación de enfermedades por falta de agua potable, actividades recreativas para nuestros niños. Las zonas rurales afectadas por terremotos generalmente llevan en este momento, acompañados del terremoto y de los sismos que se están presentando con réplicas frecuentes, lluvias y, por supuesto, esto lleva también la falta de electricidad. El llegar a estas áreas más desprotegidas y más alejadas de la capital de Kamandú
es difícil. Por eso el equipo que se debe enviar debe ser gente preparada en esta área, que estoy segura que a través de Defensa Civil de Venezuela y de la Cruz Roja Venezolana y Mundial se están haciendo todos estos preparativos. Recordemos que hasta 96 horas